Procuraduría General de la Nación. Creo que eso es un hito en cuanto a la institucionalidad del país, porque estamos hablando de casi 75 años de una ley orgánica que se mantuvo estática, sufrió dos procesos de modificación constitucional, es decir, pasó por dos constituciones y ahora entra en una nueva etapa en la cual se va a fortalecer, y la consigna es fortalecer la parte administrativa de la Procuraduría y el tema de Procuraduría de Niñez y Adolescencia como una entidad, como una dependencia directa de esta Procuraduría General de la Nación, establecida en la ley, lo cual pues creo que como defensor de niñez y adolescencia que he sido, es algo pues admirable indistintamente de quien esté abanderando el proceso. Creo que la niñez de Guatemala va primero y lo veo con muy buenos ojos. Le va a tocar duro al Procurador General de la Nación ahorita con su candidatura del MP, ¿no? Sí, creo que ahí se está confundiendo un poco en las cartas que jugó. Realmente el papel que está ejerciendo en la Procuraduría ya es un papel bastante cargado. Es el abogado del Estado, con una serie de instituciones que se meten a problemas por todos lados y en cualquier momento, y querer pasar a fiscal general, creo que hubiera sido mejor tener un espacio para un mejor candidato. Un par de mezclas ahí de roles, ¿no? Porque sí, también el ministro de Gobernación, el ministro Villeda, también aplicó, ¿no? Se supone los dos caballos del presidente para candidatos a fiscal general. Pero yo estimo que el trabajo de la Procuraduría y el papel que tiene ya es lo suficientemente grande, y no lo digo que no se debió haber lanzado el tema de fiscal general por falta de capacidad, porque particularmente en ese funcionario, en la persona de ese funcionario, no hay falta de capacidad, es al contrario, es una persona muy capaz y muy bien preparada, pero el papel que ya tiene la Procuraduría es lo suficientemente grande e importante para lograr el equilibrio en el Estado, que pienso que está perdiendo su tiempo y en consecuencia el tiempo de los guatemaltecos, pero pues veamos cómo se va. Solo una última cosa, no sé si tuviste oportunidad de State of the Union que hubo esta semana. ¿Cuál de las dos versiones? ¿La versión que sacó el discurso de Trump o la versión que sacó a todos los del público gritando improperios? Muy lamentable, decadente realmente, a mi modo de ver, el papel del Partido Demócrata. Histórica, ¿no? Fue el State of the Union más largo de la historia. Sí, pero cómo se plantó el Partido Demócrata como placeros, creo que desmerece mucho del lugar en el que estaban. Creo que los que entendemos cómo funciona una república y un Estado, le tenemos mucha admiración al sistema bipartidista estadounidense, y dejó mucho que decir la participación. Se visualizó de parte del Partido Demócrata hacia dónde van sus intereses y a quién le responden, ¿no? Y la calidad de políticos que son, que creo que es lo más lamentable. Pero bueno, si querés concluyamos entonces esa presentación del invitado el día de hoy. Bueno, en esta noche nos acompaña el licenciado Eduardo Díaz, zootecnista, productor ganadero guatemalteco y representante del sector agropecuario de Chiquimula, analista en temas de producción bovina, mercados cárnicos y desarrollo rural. Eduardo, bienvenido a Hijos de la Gran Patria. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar presente aquí en el programa. La verdad que para mí es un completo honor poder estar hablando sobre estos temas que son de vital importancia a nivel nacional, y más pues por la situación que se ha estado viviendo más que todo en los últimos meses con respecto al mercado de la carne a nivel nacional. Oriente representando hoy. Representando al departamento de Chiquimula. S20, puro y duro. Para los que no saben qué es eso que acabo de decir. Hace unos años había una ley que se llamaba la Ley de Cédula de Vecindad, que le colocaba una letra y un número a la identificación de todos los guatemaltecos. Y a Chiquimula le correspondía S20. El S20. Y lo sé por mi papá, que es de Chiquimula. Entonces, por eso digo un S20 puro aquí representándonos. Pero uno que nunca ve una cédula de vecindad, vamos. No, de verdad, Ángelo. Yo nunca vi. No sos tan joven. Bueno, ¿qué edad tiene, pues? Yo 27. Pues yo estoy más joven todavía. Imagínese. Yo tengo 26 y la vi, o sea, no tuve, pero yo sí me recuerdo que mis papás ahí andaban con su cartoncito y todo de cédula. Sí, no sos tan joven, Ángel, o sea, no. Probablemente la vi, pues, pero nunca me puse a analizar el S, no sé qué onda, pues. Bueno, eso sí, no, eso sí. Yo sí todavía estudié Civil 1 con la ley de cédulas. Entonces, por eso lo sé. Y sí tuve cédula también. Y fíjate que todavía me sé el número. Yo pensé que era S21. No, S20.
Y eso que soy de Chiquimule, pensé que era S21. Es que por una mala interpretación de esa ley le colocaron el mismo número a la letra. Entonces era A1, B2, C3. Sí, pues. Y cuando uno leía la ley era A1, A2, B2, Sí, no, eso B1 no y sabía, así la se iba. verdad. Bueno, entremos un poquito al tema, carne, campo y futuro, hacia dónde va la ganadería en Guatemala. Pero pues entrando un poco en materia, Eduardo, realmente yo pregunto, como todas las preguntas desde la ignorancia, ¿en qué consiste el quehacer de un zootecnista? Porque realmente para mí me ponen un zootecnista, un veterinario, un agrónomo y me confundo un poco. Bueno, te voy a dar la explicación de las 3 carreras. Yo sí he visto que mucha gente me ha preguntado eso, más que todo en relación de la carrera de medicina veterinaria con zootecnia. Y me dicen, mira, es que eso es lo mismo. Yo les digo, no es lo mismo. Medicina veterinaria se enfoca más en el área de medicina, de sanidad animal, ¿verdad? Por especie, hablándose de perros, gatos, ganado vacuno, porcinos. Mientras que zootecnista se enfoca más en la producción animal. Okay. Un ejemplo, nosotros nos encargamos de hacer balanceados para engordar el animal y ya producir la carne que va a llegar a un consumidor final. Entonces esa es como que la diferencia de dos. Uno mira la sanidad y el otro mira el producir para consumo humano. Claro. O sea, son interdependientes. Sí, porque te puedo decir que al final un veterinario tiene que ver lo relacionado con la comida, porque quiera o no, si digamos un animal tiene un problema de timpanismo, es porque tiene que ver la dieta, ¿verdad? Entonces tiene que venir, examinar la dieta, y también uno como zootecnista también recibe un par de cursos que tienen que ver con la medicina veterinaria, que terapéutica le decíamos nosotros. Bueno, así se llama, nada que le decíamos, así se llama. Bueno, eso, la verdad que es el tema de todo lo que tiene que ver con carne y alimentación, pues da hambre. Claro. Sí, Al cabal. final de cuentas, pero es un sector económico muy, muy relevante del país. A eso iba, si nos pudiera tal vez contar un poco de cómo ha funcionado esto a lo largo de la historia guatemalteca. Mira, yo te voy a decir algo. Para mí, el sector productivo y primario siempre va a ser el ganadero y agrícola. Porque te puedo decir que ¿quiénes son los que mantienen la economía en un país? Es este sector, es un Los sector migrantes, primario, primero. ¿verdad? Bueno, bueno, primero los migrantes, sí, o sea, más que todo por el dinero que envían, pero te puedo decir que a nivel nacional el sector agrícola es el que mueve el país, por así decirte, porque un ejemplo, nuestra gente de las comunidades, el sector rural, la mayoría de familias, su fuerte económico es la agricultura. Entonces te puedo decir que la mayor incidencia a nivel nacional económico para mí es el sector ganadero y agrícola. Y que viene de años, si te das cuenta, podríamos hablar de la civilización maya. O sea, ellos ya traían sus productos ahí agrícolas, que sembraban maíz, que esto, lo otro, y los tratos que hacían eran con las producciones que tenían. Claro. Y así es como que viene desde antes de que estuviéramos nosotros. Y bueno, son los españoles que traen realmente el ganado como exacto. tal, y ya se empieza a formalizar este sector en Guatemala, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ha venido viendo eso desde esa época a la actual? De pasar a ser un continente que no tenía este ganado a depender tan altamente de esto, ¿no? Pudiéramos tomarlo como desde la época de la conquista. Al final de cuentas, los españoles en su mayoría se quedan aquí, entonces ellos empiezan a producir, ¿verdad? Y quiera o no, esa demanda hace que empiecen a producir más, y conforme los años, usted sabe que entre mayor demanda tiene que haber mayor oferta también. Realmente el tema, digamos, agrícola en Guatemala pasa por un esquema generacional. Creo que incluso desde la propia Cámara del Agro, son las familias, digamos, las que han desarrollado y han invertido generaciones en esto. En tu caso, Eduardo, ¿vienes de familia ganadera? ¿Qué generación estás yo te puedo decir representando aquí? Yo te puedo decir que soy cuarta o quinta generación, si no es que más. Porque que yo vengo oyendo historias, un ejemplo que me cuarta cuenta que le conste. O sea, que me conste, porque te puedo decir que mi abuela me ha contado y un ejemplo, la finca que tenemos, o sea, que viene desde mi bisabuelo, por así decirte, ¿verdad? De ahí a mi abuelo compra su pedacito y así se ha venido, pero todas las generaciones nos hemos dedicado a lo que es la ganadería. Y la última generación que soy yo, que ya entramos en un ámbito de más que todo técnico y de estudio, que es donde yo ya me especializo como licenciado zootecnista.
O sea, ya es una cuestión ya más científica. Más familiar, ¿verdad? Pero digamos, en proporción, porque digamos, si uno va al supermercado o va a un restaurante a consumir carne, le ofrecen tanto un corte nacional, le dicen, O el como un importado. corte importado. Que en proporción al mercado, no quiero que hablemos de calidad, porque al final de cuentas eso es una cuestión muy del gusto de cada quien. Pero en cuestión de conformación de mercado, ¿cuánto representa, digamos, el corte nacional y cuánto se importa al país? Es una muy buena pregunta. Yo solo te puedo decir que hay muy poca información de consumo nacional. Muy poco. Yo me puse a investigar y todo, y cómo es el consumo nacional de lo que se produce local. Te puedo decir que casi no hay información, pero te puedo decir que Guatemala importa anualmente 75 millones de libras de carne anualmente. Y de países, un ejemplo como Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua, México, y actualmente que debido a la situación de que se está viviendo con el ganado, que van a empezar a importar de Brasil, ¿verdad? Entonces... ¿Cuál es la situación que se está dando con el ganado? Bueno, entrando un poco en contexto, uno tal vez mira mucho en el mercado, ¿va? Que como empiezan las noticias de se incrementó el precio de la carne. Sí. Pero Carlos Pineda subiendo sus TikToks de 4 quetzales. ahí dando... pagando el súper. Y te puedo decir que según las noticias de los carniceros, que va a llegar a subir hasta 50 quetzales la libra de carne para Semana Santa. Vamos a ver qué tal le va para la economía, no del productor, no del carnicero, sino que viendo para la economía del consumidor. Entonces, esto es una cadena. Te puedo decir que los países que están exigiendo carne es Estados Unidos y México. Entonces, en estos países no hay ganado, por así decirte. No hay ganado, para que me entiendan en pocas palabras, no hay ganado. Entonces, lo que están haciendo estos países es que están empezando a pedir ganado de los países de Centroamérica. Entonces, ¿qué pasa? Guatemala viene y manda el ganado para México y para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos países ofrecen mejores precios. Un precio más elevado de lo que está localmente. Que mejoran la oferta para acaparar la demanda. Exacto. Ok, pero ahí me perdí un poquito. Decir, por ejemplo, que Estados Unidos es un país que no tiene ganado, De cuando, Texas. o sea, pensamos en Texas, en los programas de televisión, en las películas de vaqueros, o sea, yo sé que fue hace 200 años, pero uno tiene la idea de que Estados Unidos y México también, con una cultura muy de rancho, muy de la charrería y todo De esto. vaqueros. Vaqueros, pues, tienen mucho que ver con el tema de ganado. ¿Cómo interpretamos eso en un contexto así donde uno piensa que sí tienen aquellas cantidades, aquellos campos llenos de cabezas de ganado y realmente Es que, nos viene a decir el experto que no hay ganado? Cabal. Como estaba hablando yo con alguien específicamente hoy, ganado sí hay. ¿Cuál es el detalle? Es que hay mayor demanda y no hay el suficiente ganado para cumplir esa demanda. Y te puedo decir que esa situación no es solo en Guatemala, es a nivel mundial. O sea, de tanta gente que consume carne, que ya no hay animales, por así decirte, en todo el mundo, y pues el mercado necesita estarse abasteciendo para el consumo. Entonces se puede entender como que así Estados Unidos es un gran productor de carne y esto y lo otro, pero la demanda es fuerte. Entonces, en pocas palabras te puedo decir, o sea, es tanta la demanda y poca la oferta. ¿Y eso Y a eso qué se encarece debe? el precio. ¿A qué se debe ese incremento de la demanda? ¿Es por incremento poblacional El incremento poblacional. o también por temas de consumo, de que hayan cambiado la rutina de la gente? Si antes comía una vez, ahora son 2 en Estados Unidos o... Mira, yo lo pudiera relacionar, es que ya hay bastante gente a nivel mundial y como te digo, es tanta la demanda y poca la oferta, y es lo que nos está pasando aquí en Guatemala. Ya regresando aquí al ámbito de Guatemala, nos está repercutiendo a nosotros en el mercado. ¿Por qué? Porque no hay ganado para poder abastecer los hatos ganaderos que se dedican al engorde de ganado. ¿Entendés? O sea, un ejemplo, mi familia, nosotros nos dedicamos al engorde de ganado y nos ha costado un montón poder conseguir ganado de media ceba, le decimos nosotros, que es alrededor de 900 libras, 950 libras en adelante. Entonces... Eso pesa una vaca. Cuando entra, un ejemplo, al feedlot, le podría decir, Okay. al hato cuando antes de entra. venderse. Ajá. Pero digamos, para que me entres, o sea, es un proceso. El ganado entra de 900 libras, está 3 meses y sale de unas 1,250, 1,300 libras. ¿Verdad? Ese es como que el proceso de engorde de ganado.
Entonces, la situación actual es de que ganado en el país sí hay, pero se está yendo para otro país. Sí, pero hay mejores precios. Porque es mejor precio. Y ese es el alza de la carne. Porque ya que estos países están ofreciendo un mejor precio que en el local, ¿qué pasa? El mercado local también tiene que subir su precio. No, y la mejor calidad de carne también se va para allá porque la pagan mejor. Es lo mismo que el café. Lo mismo. Mira, el mercado es igual, solo que cambia el producto. ¿Verdad? Cambia el producto. Entonces, ganado aquí no hay, tienen que subir el precio, ¿va? Y eso es por eso que el ganado ahorita está caro. Los insumos para poder engordar el ganado, háblese de los concentrados, el transporte, diésel, mano de obra para cuidar el ganado, se fue para arriba. Un ejemplo, acaban de subir lo que es el tema de salarios mínimos. Entonces, quiera o no, todo eso influye en el ganadero, en incrementar los precios. Y al momento del ganadero incrementar el precio, el carnicero, ¿qué hace? También subir los precios de la carne. Natural, y el restaurantero también. Ahora, tocamos un tema que es, creo que obligado a platicarlo con el tema del agro en Guatemala. O sea, el agro ha sido catalogado y es el chompipe de la fiesta cuando se habla de temas de explotación laboral y trabajo indigno. Realmente es una realidad que el sector agrícola en Guatemala, y es una pregunta porque yo no estoy en ese sector, no respeta el tema del salario mínimo. Es un tema complicado, te puedo decir, es un tema complicado, pero sí, digamos, legalmente no se respeta mucho lo que es el salario mínimo. Pero yo creo que, honestamente, creo que en ningún área se respeta el salario mínimo, porque yo he visto, digamos, un ejemplo, Dios me perdone, pero en restaurantes, un mesero, ¿cuánto puede ganar? No está ganando el salario mínimo. Y creo que se da en todos los sectores el que no se respete el salario mínimo. ¿Verdad? No solo es el sector ganadero, es a nivel nacional que no se respeta. Sí, yo digamos, ahí sí podría, entiendo la posición y la perspectiva, pero sí creo que hay un esfuerzo institucional del sector empresarial organizado por mejorar en esa situación. Y no hay que negarlo, a pesar de lo que digan en el Congreso, de que llaman para que no pasen leyes, cosa que me parece ridículo que la digan a estas alturas. Y si quiere la diputada que me venga a jalar el pelo, no importa, hay bastante donde jalar. El sector empresarial organizado, como representante del Estado ante la patronal internacional, ha hecho un esfuerzo considerable por dignificar al trabajador guatemalteco. Y sí entiendo que existe ese problema, o sea, yo lo veo en la oficina constantemente, pero también creo que estamos mejor que hace unos años. Sí, o sea, hay un esfuerzo por dignificar al trabajador que va dando pasos más grandes de lo que uno se imagina, y es solo pues de ir averiguando y viendo las estadísticas al final de cuentas. Creo que en el tema agrícola estamos en una situación donde realmente mucha gente depende de ese tema, pero me surge otra pregunta. Hablando directamente de la producción de animales, o sea, de ganado, ese sería bovino. Bovino, en este caso estamos hablando más enfocados en bovinos. ¿Existe, digamos, como ese tipo de ganadería para subsistencia? ¿O es más realmente una cuestión técnica o ya industrializada lo que se da en el país? Más que todo es de subsistencia, porque más que todo el mercado de producción de carne es para consumo local. Okay. Digamos, no es que la carne que se produce aquí se va a exportar, porque te voy a decir que Guatemala no exporta carne. Guatemala no exporta carne. Y si exporta va a ser en mínimas cantidades, porque te puedo decir que lo que se produce localmente no alcanza para cumplir la demanda que hay en el país. Si el mercado local cumpliera con la demanda, no tuviéramos la necesidad de importar 75 millones de libras para otros países, en otros países. No tuviéramos la necesidad. O sea, estamos hablando que son 75 millones de libras importadas y de producción local no sabemos. Y no sabemos. Tristemente, yo estuve investigando y no hay información de lo que se produce en carne en nuestras redes, por así decirte, en la web. No hay información de cuánto se produce anualmente de carne. O sea, ni consumo, por así decirte. Pero sí o sea, si lo vemos en comparación con la población, un número de abogado al azar, digámoslo así, estamos hablando de más o menos 4 o 5 libras al año por habitante. O sea, sí, más o menos. Sí de lo importado. Sí, de lo importado. O sea, sí refleja que hay un déficit considerable porque, o sea, 5 libras al año son 10
10 platos, pues, de 365. Si no estoy mal, porque a mí me gusta leer mucho, creo que el consumo per cápita de carne es de res, ¿va? Es de 4 kilogramos, de 4 a 6 kilogramos el consumo per cápita. Dejando de un lado, por persona. O sea, no, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En el año? En el año, sí, en el año, per cápita es en el año. Es muy poco. Sí, no, Sí, terrible. recordá que hay más carne, ¿verdad? Está la carne de la carne de cerdo, la carne de pollo, que Pescado. a nivel nacional está el pescado. A nivel nacional la carne que se consume más es la de pollo. Sí, pues, sí. Ahora, ¿hay alguna política o alguna relación con el Ministerio de Agricultura? Nos hubiera gustado tener a alguien... Solo del MAGA antes de aquí. entrar a esto, Perdón. me gustaría preguntar, Eduardo, si realmente Guatemala importa muy poco versus lo que se Que se consume produce. y lo que se produce en Guatemala, ¿a qué se debe esta alza del precio que se dice si realmente somos autosuficientes como tal? Entiendo yo de que tenemos esa entrada de carne extranjera como tal, pero si la mayoría de la carne que se produce aquí en Guatemala se queda en Guatemala, ¿por qué influye el precio internacional como tal? El precio internacional, hablando de lo que estábamos hablando ahorita, ahorita que el ganado se está yendo para México, por así decirte, siempre va a influir, porque quiera o no, la oferta no cumple la oferta. Claro. Sí, no cumple la oferta para la demanda que se hace aquí en Guatemala. Interesante. Wow. Perdón, continúa. Sí, bueno, hablando un poquito en el tema institucional ya, que creo que es algo que es un eje transversal de este programa, siempre relacionarnos con qué debe hacer el gobierno por nosotros. Acá donde hemos dicho que nos interesa que al gobierno le vaya bien, pero ahí vamos, Ahí vamos. confiando que algún día lo harán. En el tema, digamos, específicamente de producción de carne de res y consumo de carne de res, ¿cuáles son las políticas que tiene el MAGA, por ejemplo, en torno a este tema? Te puedo decir que lo que yo pude investigar y estuve leyendo, hay una política ganadera. Bueno, había, porque yo la verdad no sé si esa política todavía está como vigente o se está aplicando, pero allá por el año del 2012 al 2016 había una política ganadera. Y actualmente en este gobierno han estado tratando de implementar la ley ganadera, le dicen, que es el decreto 31-2024. ¿Qué es lo que está tratando de hacer esta ley? Es de que el productor, el ganadero, pague un cierto porcentaje de impuesto, ¿verdad? En el régimen tributario. Más o menos es un 1.5 de las ventas totales del ganadero, Sí, ¿verdad? es una modificación al régimen general del Ventas IVA brutas, ajá. para buscar un buen incentivo fiscal hacia el ganadero para que pueda ser más barata la producción de carne. Y te puedo decir Es que- subsidio. Pues no lo miraría como un subsidio, porque al final es un pago de impuesto que le va a tocar dar al ganadero, ¿verdad? Sí, pero al final Ajá. lo paga el contribuyente, pero bueno. Ver. Ajá, no, Y te sí, puedo sí, decir sí, que regionalmente Guatemala va a ser el primer país en pagar impuesto, viniendo del sector ganadero. El primer país. Si miras, ¿De dónde? de Centroamérica. de Centroamérica, región centroamericana, por decirte, Nicaragua no paga impuesto, el ganadero no paga impuesto, Honduras no paga impuesto, El Salvador no paga impuesto. Entonces, literalmente Guatemala sería el primer país en pagar impuestos. Bueno, si es que la ley entra en vigencia. Por ahorita no he oído mucha información de la ley. Si te das cuenta, es un decreto del 2024. Entonces, ya tiene como año y medio en que entró a Congreso, todo esto que se ha ido aprobando. Y ahorita lo último que yo supe es de que estaban estructurando el reglamento. Entonces, yo creo que en estos días vamos a tener un poco más de información de lo que es esta ley ganadera, ¿verdad? Sí, tal vez solo para ponernos un poco en contexto de cuál es el tema de estos impuestos que van sobre la producción agrícola. Cuando uno calcula el IVA sobre un producto, pues es bien fácil tomar un inventario y decir, bueno, compré 50 tazas y vendí 50 y tengo que pagar tanto IVA por eso y el diferencial es este. Claro. El problema con la producción agrícola es que un animal no sabemos cuántas crías va a dar. Ese cuántas, moviente. ajá. No, eso es otra cosa. No sabemos cuántas crías van a dar, cuántas van a sobrevivir, cuántas van a llegar a etapa ya de finalización, maduración y de venta. Entonces, No se puede especular. Y lo mismo ocurre con la producción de cultivos.
no sabemos de una semilla cuánto, palabra, hombre, cómo nos arruinaron esa palabra. ¿Cuál, la semilla? Y es que ya uno no puede decir semilla porque literalmente de un granito va a tocar decir, fíjate. Va a salir un germen. De un germen. No sabemos cuántas vainas van a salir y así, porque entonces el tema es que calcular ese impuesto se vuelve bien difícil. Y lo otro es que muchas veces la cadena de producción en el agro inicia con en el tema de cultivo, con personas que están 100% en la informalidad, que no llevan un registro contable de su producción y obligan al intermediario, al primer intermediario, a emitir facturas especiales. Claro. Durante mucho tiempo la SAT tuvo el criterio que solo se podía emitir una factura especial una vez para un contribuyente y la ley no dice eso, y se vieron en un gran problema con todos los intermediarios agrícolas porque, digamos, una empresa ya formal que está comprando ya el producto procesado para exportación o para la venta está obligado a emitir su factura, pero le va a emitir la factura a las personas que siempre le vende, la factura especial. Entonces, la dificultad que representaba esta situación era que no había un registro real de la producción, y por eso uno de los incentivos que tiene esta reforma es reducir el tipo impositivo para facilitar la incorporación del productor ganadero de ese primer eslabón, que no sabe cuántas crías va a tener y cuántas van a lograrse, como dicen en algunos lugares, para poder tener el cálculo exacto de precio y todo lo demás. Básicamente esa es la lógica y eso es lo que están pues trabajando en cuanto al tema del reglamento. Pero bueno, vemos un panorama un poco complejo con lo que nos platica Eduardo Díaz, nos acompaña, él es zootecnista, ganadero y representante del sector agropecuario de Chiquimula. Y él nos estaba comentando pues algunas cuestiones respecto a las dificultades que está enfrentando este sector del mercado. Pero ¿cómo se mira el futuro? Digamos, algo positivo tiene que haber al respecto. Solo antes de esto me gustaría comentar, si se está haciendo todas estas movidas como lo está haciendo Juan Manuel y realmente no se paga, como bien se mencionó aquí, correctamente los salarios y hay esfuerzos por parte del gobierno para que sí se haga, esto solo va a tener una repercusión, que al final los productores de carne van a trasladar eso al consumidor final y va a haber un incremento de carne interno en el país. De precio. Y de precio, perdón. ¿De qué forma va a impactar esto? ¿Creen ustedes, si ya está cara la carne de por sí, al bolsillo del guatemalteco, no? Yo te pudiera decir que va a tener un impacto tan fuerte porque lo que decías es muy lógico, o sea, tal vez no lo vamos a sentir nosotros como productores, no lo van a sentir los abastecedores o los carniceros. El que lo va a sentir va a ser el consumidor final, o sea, el guatemalteco, el que compra, ¿verdad? Porque imagínense ya con otro incremento de carne, ya estaríamos hablando de incrementar, sí, o sea, incrementar el valor de la canasta básica. O sea, y de ahí ya estamos hablando de la seguridad alimentaria del guatemalteco. Que quiera o no, las instituciones como el MAGA de eso se tienen que encargar, de la seguridad alimentaria del guatemalteco y velar por cómo se puede llegar a regular este tipo de situaciones que está viviendo el país. No, y yo pienso que hablando de salarios mínimos y todo el tema, va a sonar un poco duro lo que voy a decir, porque realmente el salario, hay que reconocerlo que a la fecha, a pesar de que ha tenido sus incrementos, está a unos pasos atrás todavía de lo que se entiende y los compromisos que ha adquirido Guatemala como un empleo digno. Pero dejando eso de lado, incrementar el salario mínimo. Se metió el tema de la OIT ahí. Incrementar el salario mínimo, como lo ha hecho este gobierno, incentiva únicamente el incremento de los precios. Y la canasta básica en general, literalmente. Por dos factores. Uno es que el costo de producción de la canasta se incrementa y el otro es que al incrementar el circulante, la oferta y demanda de efectivo entra a jugar en toda esa variable. Entonces, al haber más efectivo disponible, se reduce el valor real de la moneda y se incrementa la demanda de efectivo para poder pagar todo. Entonces, aunque es un ciclo. Viéndolo desde este punto, también recordar que a un incremento, ¿qué pasa cuando se incrementa un precio muy elevado? O así decirte, un producto muy caro, ¿qué pasa? El guatemalteco no lo va a comprar. Claro, baja la demanda. La demanda va a bajar y va a haber mucha oferta. ¿Y qué va a pasar? O sea, todo se va a estancar. Sí, pero, o sea, se incrementa el precio
pero incrementar la capacidad de pago con un incremento del salario mínimo. Entonces, la gente sigue comprando un producto caro y el producto artificialmente lo acaparas. Digamos, si es que sube el salario mínimo, a veces no sube, porque a veces... ¿Desde hace cuánto no se miraba un incremento tan drástico como se ha con visto? los porcentajes de semilla ahorita nunca? No, es que no se había visto, honestamente, no se había visto. 4 años el salario mínimo igual. Yamatei sí tuvo algunos incrementos, pero como pueden ver, pues aquí en Hijos de la Gran Patria empezamos hablando de vacas y estamos hablando de salario mínimo. ¿Pero qué nos ibas a decir, Eduardo? No, eso, o sea, no se había visto un incremento tan fuerte, la verdad, como ahorita con este gobierno. Entonces, yo no sé cuándo se va a volver a ver un incremento tan fuerte de salario mínimo. Sí, yo me imagino que con la coyuntura que viene para finales de este año, porque básicamente el gobierno se juega todas sus cartas ahorita en mayo, con el tema del fiscal general, ahí el MP. se termina de jugar el MP, sí. fiscal general, ahí se termina de jugar todas sus cartas. Y dependiendo de cómo termine parado el gobierno de Arévalo, va a ser el porcentaje de incremento a finales del año. Pero va a haber un incremento. O sea, no sería lógico que un gobierno con la ideología que trata de manejar Semilla vaya a contradecirse. Se han contradicho en muchas cosas, eso sí. No, ahí estás equivocado, déjame decírtelo en el aire. Y esto es algo duro que voy a decir. No van a tener argumentación para incrementar el salario mínimo ni el presupuesto. Te voy a decir por qué. La excusa que han tenido por los últimos 3 años es de que el 40% se iba en corrupción, ¿no? Ya teniendo todas las instituciones tomadas, como lo estamos viendo ahorita, con el favor de los entes descentralizados autónomos, como lo han tomado, y con su último peón, bueno, ¿qué sería? Su último... Alfil. Su último... No, tampoco alfil. Su último... ¿Cómo es la palabra esta? Su último oponente, si lo queremos ver así, activamente, que van a ser la fiscal general del Ministerio Público, y ya no la van a tener. Ya no hay excusa para que no apliquen ese 40% de corrupción que se iban a ahorrar para tener más dinero en el Ejecutivo, ¿no? Claro, pero al tener acaparado todo el poder van a necesitar tener a un pueblo contento que no salga a protestar. Y una herramienta para tener a un pueblo callado es subirle el salario mínimo. Así bueno, como lo vemos. Sí. Creo que ese tema es de pronóstico reservado y estará por verse más adelante. Esperemos que no llegue a eso por el bien de nuestro querido país y que de verdad, pues un gobierno que cumpla con sus obligaciones. Y para aclarar, no es de que no querramos de que se incremente el salario mínimo. Lo que da miedo aquí es realmente lo que se puede salir de las manos, el precio de la canasta básica y la inflación del país, irse por los cielos, ¿no? Sí, es que el tema del salario mínimo, más allá de un tema propiamente numérico, Ángelo y Eduardo, es un tema de retórica política. De política, sí. Y es más que es una herramienta para medir la temperatura del ambiente social. Entonces, obviamente, el discurso en torno al tema del salario mínimo es un discurso muy bonito con el que la mayoría de la gente no se va a oponer y solo... digamos, critican mucho al sector empresarial organizado, que es el que se opone al salario mínimo. Sí, el sector privado, por así decirlo. Uno analiza detenidamente a los que integran las cámaras e integran el sector empresarial organizado, la mayoría son empresas que pagan mucho más del salario mínimo a sus colaboradores, significativamente más de lo que representa el salario mínimo. O sea, si hablamos de las grandes empresas del país, que son las criticadas y todo, su planilla promedio es superior al salario mínimo con bastante diferencia. Es el sector emprendedor de la MIPYME el que se ve afectado por ese tipo de incrementos. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de una empresa ganadera, para ubicarnos un poco en contexto, lo más habitual es que sea una pyme. O no va a ser una gran industria. Los que ya procesan, digamos, la carne, tal vez sí son una gran industria. Pero el producto, una empresa ganadera, ¿cuánta gente necesita para trabajar? Depende del tamaño. Pero yo te puedo decir que yo me dedico al engorde de ganado, o sea, a la producción de carne, pero también elaboro pacas de heno, ¿verdad? Que es alimento tanto para ganado como para caballos. Y te puedo decir que trabajando con nosotros tenemos alrededor de 6-7 personas, ¿verdad? Es una pyme. O sea, es una pyme, no estamos hablando de una... Y no está mal, yo tengo una pyme también. O sea, eso no quiere decir que la empresa sea pequeña, sino que su cantidad de personal es pequeño. Un incremento del salario mínimo castiga a nuestras empresas más de lo que va a castigar a una gran industria. Que tiene 2,000 colaboradores. Claro.
Sí, y esas son las cosas que no se ponen en perspectiva al hablar de salario mínimo. ¿Sí? Sí. Creo que Sí, ahí vamos contexto, un sí. poquito aterrizando en el tema. Y bueno, Eduardo, realmente cómo es la vida, el día a día de un ganadero. Realmente yo tengo mi rutina, abogado de la ciudad, conozco, digamos, mis temas acá, pero la vida en el campo, ¿cómo cambia frente a una situación como la que viven muchos de nuestros televidentes que son, pues, de por la lo menos ciudad? que son de ciudad? La vida en el campo es bonita, no lo voy a negar, la vida en el campo es súper bonita. Como le digo, ya que es la cuarta generación dedicada a la ganadería, pero el diario vivir es literalmente estar pendiente de los animales. ¿Por qué? Hay una frase que dice ay, se me olvidó, pero el ojo del buen amo. Al ojo del amo engorda el ganado. Engorda el ganado, cabal. Entonces, por lo menos, siempre hay que hacer. En nuestro proceso es, ingresa el ganado, se trabaja, ¿verdad? Háblase de inyectarles vitaminas, desparasitantes y todo esto. Se mantiene un chequeo constante para ver si de verdad, con solo ver el ganado uno sabe si está subiendo o no de peso. Entonces, un ejemplo, yo llego, miro mi hato. Yo miro mi corral, ¿verdad? Un ejemplo, la camionada. Y yo lo miro todos los días y yo miro, bueno, este está enfermo. Y si está enfermo, bueno, hay que venir, apartarlo, darle un seguimiento, inyectarlo a ver si está... Pero es puro ojo de zootecnista. Literalmente es solo de zootecnista y de experiencia. Porque claro, yo le puedo decir que yo tengo bastantes amigos que no tienen un estudio, pero les puedo decir que me ganan en experiencia. Que con solo verle una pata ya saben que está hinchada. Yo ya sé más o menos todo eso, pero con solo verlo, o sea, ya saben, este animal está enfermo. Apartarlo, pues. Entonces, como le digo, también es la experiencia y de ahí estar pendiente al momento de finalizar. Pero también cambia mucho, depende del tipo de explotación. Ahorita te estoy hablando de lo que yo me relaciono, que es el engorde. Pero también está el hato lechero, el gremio lechero. Te puedo decir que es un poco más sacrificado, porque ahí es de todos los días estar al pie de la vaca, produciendo la leche tempranito. O sea, en todas las explotaciones se madruga, pero en la leche, o sea, hay veces que si es de repartir la leche en tiendas, por así decirte, las tiendas te van a exigir que a las 6 de la mañana estén un ejemplo, que te agarren 50 litros, que estén sus 50 litros a las 6 de la mañana. Si no, porque sí, ya no te lo reciben porque tienen que vendérselo, un ejemplo, el desayuno para quienes desayunan cereal, por así decirle, antes de irse al colegio. Entonces sí, y las enfermedades son más constantes en el hato lechero que en el engorde. Te puedo decir, tal vez no mucho me entiendo porque voy a sonar muy técnico, pero en el hato lechero se ven muchos problemas de mastitis. No sé si han oído de mastitis. Bueno, sí, o sea, mastitis y todo, es un problema de las ubres. Y en el hato lechero se da mucho el problema. Más si no hay buenas prácticas y no se le saca toda la leche, están esos problemas de mastitis. Entonces, a estar ahí tratando de curar al animal, a la vaca, que esté bien. Y te puedo decir que son unos 5 días de tratamiento que el animal te baja la producción. Sí, pues. No, y es dinero también. Y es dinero, no te puedo decir. ¿Cuánto es en promedio la vida de un animal para producción de carne y para producción de leche? Mira, para producción de carne te puedo decir que se puede meter a engordar cualquier tipo de edad en ganado, pero por lo general que el novillo esté entre unos 2 a 3 años. Es lo que se ha visto, ¿verdad? Mientras que la vaca, sí, yo te puedo decir, hay ganaderías que tienen vacas que han dado hasta 10, 12 partos. Y es un parto anual, ¿verdad? Porque la meta de un ganadero que se enfoca en leche es de que la vaca tenga una cría anual, ¿verdad? Para ir haciendo como el reemplazo. Ese proceso, ese ciclo. Un ejemplo, la vaca te da leche 8 meses, está 1 mes o 2 meses, que nosotros le decimos jorra, le decimos nosotros, ¿verdad? O sea, no da leche, está preñada nada más, y de ahí vuelve a parir. Y ahí se repite el ciclo, ¿verdad? 7 meses de leche, los 2 meses de forra, y se repite una y otra vez. Wow. Interesante. Cuéntenos un poquito de cuál cree que es la proyección de lo que se nos viene aquí con el sector ganadero en Guatemala. ¿Cómo se ven aquí a 10 años con todo lo que está pasando de estas nuevas cuestiones que están metiendo estos incrementos que se da? Yo le recomendaría, si pudiera yo recomendar al gobierno, es de que sí, no es venir y verlo a 10 años.
¿verdad? O sea, hay que plantearse políticas ganaderas a futuro, pero también hay que actuar en el presente. ¿Por qué? Porque ahorita la situación que estamos viviendo como ganaderos es de ahorita, ¿verdad? Pero también las acciones que se tomen ahorita son las que van a venir a repercutir dentro de 10 años, ¿verdad? Y yo he visto, un ejemplo, realizar mesas ganaderas departamentales. Con un ejemplo, hay grupos. En cada departamento hay grupos o asociaciones o cooperativas en cada departamento. Y sería bueno poder realizar estas mesas ganaderas para ver cómo está la situación, escuchar al ganadero y hacer proyecciones que van a ser de beneficio para nuestro gremio, ¿verdad? Y ver cómo nosotros nos podemos proyectar de aquí a 10 años, ¿verdad? Porque o sea, son más... es algo incierto, te puedo decir cómo va a estar la ganadería a 10 años, ¿verdad? Pero, Eduardo, me entra la duda. Si sabemos que Guatemala presenta problemas tan altos en una mala alimentación por falta de nutrientes y encabezamos tristemente una de los las factores de desnutrición. Desnutrición crónica a nivel casi que mundial, ¿no? Vemos de que el Estado pone más trabas al sector alimenticio y no da soluciones claras a cómo beneficiar este tema para su propia población. ¿Qué podemos esperar de eso? Yo te puedo decir que a lo que se deberían de enfocar es mucho a la seguridad alimentaria, y es que la seguridad alimentaria tienen que tomar en cuenta el productor ganadero y también tienen que enfocarse en el consumidor final, porque esa es una cadena y por eso se llama seguridad alimentaria. Todo el proceso tiene que ir correcto a modo de poder influir podría decirte más que todo en los niños, porque se ve más casos de desnutrición en niños, ¿verdad? Entonces, pues para eso existe el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ¿verdad? Para poder enfocarse y venir y combatir la desnutrición a través de programas que se implementen la seguridad alimentaria. Claro. Una última cuestión acá. Ahorita, ¿cómo les pegó? Ahorita que usted contaba de que está agremiado en Chiquimula, ¿no? ¿Cómo vio su sector el tema de la entrada en vigencia de la ley de competencia? ¿Y cómo va a afectar esto con respecto a estas 75 millones de libras de carne a la producción guatemalteca y el precio? Mira, no se ha tocado ese tema, así como gremio no se ha tocado el tema, más que todo lo de la ley que ha salido de competencias, pero esperemos de que el sector no salga afectado y siempre se pueda trabajar de una manera normal, ¿verdad? Ahorita casi nos hemos estado enfocando más que todo en que se le encuentre una solución a esa falta de ganado que hay para que el precio de la carne no siga subiendo. Porque si no se le encuentra una solución, el precio va a seguir subiendo, y eso es lo que no queremos para que no repercuta en el consumidor final. Excelente, pues estuvimos con Eduardo Díaz conversando aquí en Hijos de la Gran Patria sobre carne, futuro y desarrollo. No quisiera despedirme antes sin darle una única pregunta, una última respuesta. ¿Cuál es su corte favorito de carne, Eduardo? Yo te digo, yo soy muy, muy básico, te puedo decir, a mí me gusta el lomito. Bueno, con que no ha dicho que es vegetariano. Estuvimos aquí en Hijos de la Gran Patria con mi amigo Ángelo Moore y los esperamos nuevamente el próximo jueves con un programa en el que vamos a estar teniendo una entrevista súper interesante y los invitamos a continuar en Canal Antigua con nuestra programación que tenemos especialmente preparada para ustedes. Buenas noches.